Este mensaje para mí es el cambio de dirección, es un cambio de dirección, ¿sí? Es un cambio de dirección porque pues Dios nos invita a que nosotros la palabra no solamente la leamos, sino que la palabra esté en nuestra boca, esté en nuestros ojos, en nuestros oídos, que esté en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sea una palabra que verdaderamente se pueda poner por obra, se pueda poner en práctica, podemos aplicarla a todas las situaciones y condiciones de nuestra vida. Entonces, vamos hoy, el mensaje es cambio de dirección porque ¿qué sucede? La mayoría, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí manejan, manejan o manejamos. ¿Qué sucede cuando nosotros nos metemos en una calle en sentido contrario? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero, si no nos damos cuenta, pues nada va a pasar hasta que venga alguien en sentido contrario y nos diga, pueden tener un accidente. Pero si lo hacemos deliberadamente, sabemos que estamos corriendo un riesgo y que podemos provocar o causar un accidente. Bien, la palabra de hoy va a tener una relación con esto y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque nuestros corazones han sido preparados para estar en tu presencia y te damos gracias. Gracias, Señor, porque son como esa tierra fértil, Señor, que espera la semilla bendita de tu palabra para que sea regada, Señor, con nuestro entusiasmo, con nuestro esfuerzo, pero también con una actitud, Señor, de querer conocerte más. Te damos gracias porque este mensaje queda grabado en nuestros corazones, Señor, y te damos gracias porque lo podemos discernir, lo podemos entender para ponerlo por obra. Te damos gracias, Señor, por esta obra grandiosa, milagrosa, misericordiosa, grande que estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y te damos gracias también por tu Espíritu Santo, Señor, que reina en este lugar y que destapa todos nuestros sentidos, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestro corazón. Gracias por ese entendimiento que viene de lo alto, Señor, para poder entender tu palabra. Te damos gracias también por tu Hijo Jesucristo, porque si no fuera por Él, nosotros no estaríamos hoy aquí de pie, Señor, delante de ti, exaltando tu nombre y dándote gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con una cita que viene en el libro del Evangelio según San Mateo. Si quieren abrir sus Biblias, y vamos al capítulo 9 del libro de San Mateo. Capítulo 9 de San Mateo. Y vamos al versículo 13. Al versículo 13 dice, Mateo 9:13, dice, pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sí? Aquí lo que Jesús, ¿sí? Cuando esta es la invitación que le hace a Mateo. Le hace a Mateo para que lo acompañe en su ministerio y le dice, pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Bueno, primeramente nosotros, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que a partir del Nuevo Testamento, del sacrificio de Jesucristo, nosotros entendemos que ya no es necesario para nosotros poder agradarle al Señor hacer sacrificios de carne. Ya no es necesario que nosotros nos estemos lastimando el cuerpo o que estemos haciendo un gran esfuerzo por algo para decir, Señor, yo te doy esto en sacrificio. ¿Por qué? Porque es tanto como si el sacrificio de Jesucristo de otorgar su vida no tuviera valor para cada uno de nosotros. Y el sacrificio de Jesús, al entregar su vida, vino a limpiar todo eso. Ya no es necesario que nosotros hagamos un sacrificio así, ¿sabes qué, Señor? Pues me voy a ir de rodillas desde la puerta de mi casa hasta la entrada del fraccionamiento, o me voy a estar flagelando porque quiero sentir en mi carne lo que Cristo sintió. Ya no tiene caso hacer todo eso. Y la misma palabra aquí nos está diciendo, vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia. Eso es lo que Dios pide de nosotros.
no quiere que nos estemos sacrificando, no quiere que nos estemos lastimando. Él lo que quiere es que mostremos misericordia. La misericordia que Dios trajo a nosotros a través de Jesucristo, quiere que nosotros la repliquemos en toda la gente a la que nosotros conocemos. Entonces, empezamos diciendo, vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Nos queda claro que Dios no quiere sacrificios de carne de parte nuestra. Él lo que pide es que aprendamos lo que es la misericordia de su profundo amor por nosotros, que nos ha hecho entrar a una vida nueva. Y luego viene la segunda parte, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esta es la otra parte donde nosotros también, pues hemos entendido que nosotros antes estábamos del lado de los pecadores. Nosotros éramos pecadores antes de venir al conocimiento de Cristo. A partir de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos vuelto justos. Y aquí dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús lo que venía era a salvar al que estaba perdido, a rescatarlo, como estábamos perdidos todos nosotros, y que a través de su misericordia Él nos levantó, nos tendió su mano, nos tomó y nos sacó del sepulcro donde nos encontrábamos. Dicen, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y vemos aquí que Él se está refiriendo a que venía por algo muy importante, que era la salvación de ¿quién? De todos los que no le conocían, de todos los que estaban pecando. Y hay una cita también ahí en Lucas, allá adelantito, después de Mateo sigue Marcos y luego sigue Lucas, en Lucas capítulo 5, en los versículos 31 y 32, y dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5, 31 y 32. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, para que se arrepientan. Entonces, aquí vemos cómo Jesús les está diciendo que todos necesitamos ser sanados espiritualmente, todos necesitamos entrar a esa nueva vida de una salud. Necesitaban nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma necesitaban ser sanados. Y para ser sanados nosotros necesitábamos, como dice aquí, dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros porque éramos pecadores, pero nos llamó ¿para qué? Para que nosotros nos arrepintiéramos, que nosotros pudiéramos entender lo que es el arrepentimiento y pudiéramos cambiar la dirección de nuestra vida. Por eso les decía ahorita al principio, cuando uno entra en sentido contrario a una calle o a un lugar prohibido, pues cuando uno se percata, lo hace inconscientemente, se percata, lo primero que es, pone freno, pone direccionales o flashers y se da la vuelta para salirse del camino equivocado. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que entendamos que el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio que nosotros necesitamos poner en nuestra vida para verdaderamente poder disfrutar de esa relación personal y estar todos los días confesando y cantando como hace ratito, yo quiero más y más y más y más de ti, Señor, porque quiero conocerte de tal manera que no batalle yo con mi actitud, que no batalle con mi conducta. Ahorita en la mañana veníamos también para acá, veníamos con tiempo y todo, pero pues una señora venía fumando y pues, se metió ahí medio, así como generalmente la gente que viene distraída no se da cuenta, y yo ya me iba a poner, sí, me iba a reír, y ya Lupita me dijo que nada más me hizo así con la mano y la verdad entendí. Gracias por tu consejo, entendí que no debíamos encendernos, pero les digo, o sea, si nosotros estamos pidiéndole a Dios que cada día nos dé más, que queremos más de Él, Dios nos va a ir cambiando nuestra conducta, Dios va a ir formando en nosotros esas nuevas personas a las que Él nos ha llamado que seamos. Aquí dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan. Y el arrepentimiento es precisamente
apartarse del pecado, apartarse de la desobediencia, apartarse de la rebelión. En un sentido general, el arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de mente completo. Es un cambio, es terminar con un sentimiento de remordimiento o esa carga que sentimos por las conductas pasadas, esos lamentos que a veces tenemos por comportamientos antiguos que no debimos haber tenido, pero que gracias a Cristo, hoy Él lo que busca es que estemos liberados de todo eso. Hay un ejemplo muy claro de lo que es el arrepentimiento y viene en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6 y el versículo 6. Este es el ejemplo más patético que podemos encontrar del arrepentimiento. Yo no dudo que todos nosotros nos hemos arrepentido, ¿sí? Y cada uno a nuestra manera, a nuestra forma, hemos estado pues tratando de olvidar todas esas cosas. El arrepentimiento viene con el perdón también, hemos tratado de perdonar todo aquello que nos hicieron, pero este es el genuino, este es el verdadero y genuino arrepentimiento. Dice Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, cuando nosotros nos arrepentimos de algo, llegamos hasta este punto de que nuestro corazón siente ese arrepentimiento. Porque es muy diferente el pedir perdón a verdaderamente declarar y experimentar un profundo arrepentimiento. Aquí Dios dice que Dios se arrepintió, ¿sí? El 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Este es el genuino arrepentimiento, cuando uno siente en su corazón que verdaderamente hizo algo que no, algo que no debió haber hecho. Y Dios nos da el ejemplo. Imagínense el dolor del Señor en su corazón. Imagínense ese dolor. Es el genuino ejemplo del arrepentimiento. Y yo no digo que nosotros cuando hemos hecho actos de arrepentimiento no tengamos en el dolor ese corazón, pero es nada más para marcar una referencia de que el genuino arrepentimiento tiene que sentirse, tiene que experimentarse, ¿sí? Es cambiar, pensar que verdaderamente vamos a sufrir un cambio después de ese experimento, de esa práctica, ¿sí? Entonces, aquí Dios se arrepintió de haber creado al hombre, dice, por toda la maldad del ser humano en la tierra. Dios se arrepintió, pero apareció alguien, un hombre, dice que un hombre justo, que fue Noé, en donde Dios dijo otra oportunidad, ¿sí? Entonces, vemos cómo el arrepentimiento tiene que llevar a un cambio de mente, tiene que llevar no solamente el sentimiento de remordimiento o el lamento por conductas o actitudes pasadas. Vamos ahí a Mateo otra vez, al libro de Mateo, y acompáñenme ahí en el en el capítulo 27, Mateo 27, y en el versículo 3. Y aquí viene también el remordimiento, ¿sí? Y el arrepentimiento de un hombre. El 3 dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Entonces aquí vemos también otro ejemplo de arrepentimiento, de alguien que entregó a Jesucristo, ¿sí?, para que fuera castigado. Entonces, el verdadero arrepentimiento es un profundo pesar por el pecado. Es un acto
de volver es un acto de volver e ir en la dirección opuesta a lo que es el pecado, a lo que es la desobediencia, a lo que es la rebeldía. Y este tipo de arrepentimiento tiene que provocar en nosotros un cambio fundamental, un cambio que se tiene que experimentar en la relación personal de nosotros con el Señor. Ahí es donde se tiene que manifestar ese cambio verdaderamente cuando hay arrepentimiento, una consolidación, un fortalecimiento de la relación personal de nosotros, o sea, de mí como persona, ¿con quién? Con el Señor. En el Nuevo Testamento, si ustedes recordarán, el primer hombre que predicó sobre el arrepentimiento fue Juan el Bautista, ¿sí? Allá atrásito en Mateo 3, ahí mismo en Mateo capítulo 3, y en el versículo 2 dice: era Juan el Bautista preparando el camino para la llegada de Jesús. Y Juan dice el 3:1: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Esa era la predicación de Juan el Bautista, de que decía: arrepiéntanse. Y este término de arrepentirse, él lo que proponía era hacer un cambio radical en la vida completa de cada uno. O sea, es un cambio radical. El arrepentimiento tiene que llevar una transformación completa, que si antes era negro, ahora tiene que ser blanco. Si antes era blanco, ahora tiene que ser oscuro. Pero tiene que ser una transformación completa en la vida de una persona para que verdaderamente pueda decir: oye, ¿sabes qué? Sí hay arrepentimiento en mi parte. Y aquí dice: el reino de los cielos se acerca. Una vez que nosotros, aquí Juan estaba hablando en el sentido de que una vez que la gente se fuera arrepintiendo, tenía que bautizarse, porque era el bautismo con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino, él decía, el reino se acerca. Y la verdad, yo les quiero decir algo: cuando nosotros nos arrepentimos así de corazón, que verdaderamente experimentamos ese dolor por haber cometido una injusticia, por haber dicho algo que no debimos haber dicho, por haber cometido un acto que era en contra de lo que Dios establece, ¿sí? Nos acercamos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es una especie como si quitáramos parte de lo sucio que teníamos en nuestro corazón, y surge algo nuevo, surge algo limpio, porque todo eso está quedando atrás. Por eso Juan decía: arrepiéntanse. La gente se arrepentía, los bautizaban, ¿sí? Y cuando salían del agua era un ejercicio, era una analogía de que verdaderamente estaban resucitando una nueva vida. Y eso es lo que sucede cuando nosotros también nos bautizamos, ¿sí? Cuando nosotros bautizamos es el resurgir, es el iniciar, el resucitar a una nueva vida, el dejar toda una vida pasada y empezar precisamente a disfrutar el reino de los cielos. Yo no sé aquí, pero levanten la mano quienes se han bautizado, quienes ya son bautizados. Muy bien, bautizados en agua, Bueno, entonces Juan el Bautista, él predicaba el arrepentimiento. Y nosotros vemos que esto de que el reino de los dioses se acerca es el reino de Dios, es el gobierno de parte del Señor para darnos una realidad presente, pero también una esperanza futura de gloria, ¿sí? Ese es el gobierno de Dios, el que nosotros podamos entender que hoy existe, que Él está vivo y que por su gracia, su misericordia, por su favor, es que nosotros podamos estar hoy reunidos aquí, ¿sí? Tratando de entender su mensaje, escudriñando su palabra, estando en su presencia. Vemos también que en Juan el Bautista, a través de este proceso, él estaba como iniciando un caminar, él estaba empezando el camino, y él decía: arrepiéntanse, porque el que viene
dice, es mayor que yo, que no soy capaz, dice, no soy, no tengo ni siquiera el tamaño para amarrar las cintas de los zapatos, ¿sí? O sea, era tan contrastante el trabajo que hacía Juan el Bautista, con el que él reconocía, porque él fue el primero en conocer a Jesucristo. Él sabía, él fue el primero en saber a qué venía Jesucristo, Juan el Bautista. Entonces, era una persona que ya sabía, era una persona preparada, con una capacidad, y él lo que predicaba era precisamente el arrepentimiento y el bautismo. Pero hasta ahí llegaba su trabajo, a diferencia de lo que vino a complementar Jesucristo. Jesucristo no solamente les dijo arrepiéntanse, no solamente se bauticen, sino que Él hizo la parte más importante para todos nosotros, que fue la salvación. ¿A través de qué? De perdonar todos nuestros pecados. Esa es la parte complementaria. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a redondear el trabajo, y esa sí es la verdadera salvación. Uno no se va a salvar por bautizarse, ni tampoco se va a salvar por arrepentirse. Ese es parte del proceso. La otra parte del proceso es recibir a Cristo en su corazón. Y entonces sí, los pecados son perdonados y uno tiene acceso a una nueva vida. ¿Sí? Entonces, vemos cómo en el Nuevo Testamento la parte fundamental de la predicación de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Y cuando Jesús inicia su ministerio, ¿sí?, cuando lo llena, Él nos habla de las buenas nuevas de la salvación. Y vamos ahí a Mateo 4, allá adelantito, Mateo 4, y en el versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma frase que está dando Jesús, es la misma frase que dio Juan el Bautista. Nada más que aquí es una frase con un complemento distinto, ¿sí? Porque Jesús es el que verdaderamente iba a hacer la obra de salvación en todos los que lo recibieran. Vemos que si nosotros tomáramos una moneda, ¿sí?, y por un lado tuviéramos el arrepentimiento, ¿sí?, por una cara tuviéramos el arrepentimiento, por la otra cara íbamos a tener la fe, ¿sí? Esos serían los dos lados, las dos caras de la misma moneda. ¿Y qué es lo que nosotros podemos entender de esto? ¿Sí? Gracias. Por un lado, están muy chiquitas ya las. Por un lado, tenemos lo que viene siendo el arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Es apartarnos del pecado. Ese es el arrepentimiento, apartarnos del pecado. Y por el otro lado, tenemos la fe, ¿sí? Todo está en la misma moneda, ¿sí? Entonces está en la misma moneda. Por un lado está el arrepentimiento y por el otro lado está la fe. ¿Y la fe en qué? La fe es voltear nuestros ojos ¿hacia quién? Hacia Dios, aceptando toda la obra redentora que Jesucristo hizo, y que hoy, gracias a esa obra, nosotros podemos estar declarando y con la certeza, la certidumbre de que somos salvos, ¿sí? De que pase lo que pase, nosotros ya tenemos nuestro lugar en el cielo, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Entonces, es una moneda donde de un lado hay arrepentimiento y del otro lado tiene que haber fe. De un lado es me aparto del pecado y del otro lado vuelvo mis ojos ¿hacia quién? Hacia Dios, aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador. Y esta doble vuelta o esta doble conversión, ¿sí?, este doble giro, es necesario para nosotros. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Vámonos allá a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos al versículo 3, donde Jesús dice: de cierto os digo que si no os volvéis
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que si nosotros no cambiamos y nos volvemos como niños, con ese nivel de inocencia, ¿sí?, no podemos entrar nosotros al reino de los cielos. Y como les decía ahorita, en el momento en que uno se arrepiente verdaderamente de corazón, en donde uno siente internamente que ese proceso de sanidad está funcionando, cuando uno pasa ese proceso, empieza a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a tener un sentido distinto, empieza a tener un cambio diferente para todos nosotros. Ahí en Lucas, vamos a Lucas, capítulo 13, en Lucas capítulo 13, también habla del arrepentimiento. Y aquí viene una especie de consejo. Lucas 13, 3, versículos del 3 al 5 dice: les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Este es el lado crítico, ¿sí? Es la parte fuerte del mensaje de Jesús. Aquí donde dice, todos van a perecer igualmente, todos vamos a morir. La diferencia es el que se arrepienta y concluye el proceso de recibir a Cristo en su corazón, va a tener la salvación. Pero también aquí mismo, en el capítulo 15, en el versículo 10, vemos el lado misericordioso, ¿sí?, del mensaje de Jesucristo. 15:10, Lucas 15:10, dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Cada vez que nosotros hacemos el ejercicio de arrepentirnos de algo, de la desobediencia, del pecado, de la falta de fe, de la rebeldía, cada vez que nosotros nos arrepentimos hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros, digo, aun y cuando hemos sido salvos, ya hemos sido sanados, restaurados, cuando sabemos que Dios ya inició un proceso de sanidad en nuestro corazón, que ya nosotros no somos las mismas personas de hace un día, de hace 2, 15 días, hoy nosotros somos nuevas criaturas. Ya la Biblia así lo declara, que nosotros una vez que pasamos ese proceso, una vez que somos partes del ejército de los cielos, una vez que somos ya hijos de Dios, nosotros entonces tenemos acceso a una nueva vida. Ya no somos las mismas personas, aun y cuando continuemos cometiendo los mismos errores, pero ya no vamos a ser castigados con el sacrificio, sino Dios lo que dice, ya no quiero sacrificios, lo que pido es misericordia. Y a veces necesitamos misericordia, ¿para quién? Para nosotros mismos. A veces necesitamos misericordia para nosotros, no misericordia para los demás. El amor que Dios muestra a cada uno de nosotros a través de su misericordia, nosotros tenemos que mostrárnoslas también a nosotros. No es posible que nosotros sigamos caminando, arrastrando costales, arrastrando una carreta, un remolque lleno de problemas, lleno de mentiras, llenas de depresión, de injusticias, de falta de amor, de tantas cosas. Ya no es justo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros somos justos. Ya hemos recibido lo que a cada quien nos corresponde. Y ese es un proceso que nosotros debemos comprender. Dios nos tiene que revelar a través del Espíritu Santo que nosotros ya no tenemos que andar cargando, ¿sí? Ya no andar cargando, perdón. Yo me acuerdo mucho cuando mis hijos estaban chicos y entraban a la casa y dejaban la puerta abierta, ¿no? Les decía, no vayan a cerrar porque se van a aplastar la cola, ¿no? Que se metían y dejaban la puerta abierta. Así, hagan de cuenta que llegábamos nosotros con una colota llena de problemas, llena de cargas, llena de cosas, de situaciones que a veces impiden que nosotros podamos cerrar la puerta ya al pecado, la puerta a la desobediencia, la puerta a la maldición, la puerta a tantas cosas que nos afectan y no permiten que nosotros sigamos caminando.
Pero esta es la parte hermosa del mensaje de Jesús, que dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Cada vez que nosotros iniciamos ese proceso de arrepentimiento, hay alegría, hay fiesta en el cielo. Vemos también cómo en el libro de los Hechos se toca el tema del arrepentimiento. El libro de los Hechos decimos que es un libro que no está concluido, es un libro que no terminaron, es un libro que no se terminó. Llega hasta el capítulo 28. Pero a partir del capítulo 29, ¿saben quién es el autor? Ustedes. Cada uno de ustedes es el autor del capítulo, a partir del capítulo 29 del libro de los Hechos. Ahí cada uno de nosotros estamos escribiendo la continuidad del libro de los Hechos. Después de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, sus discípulos continuaron con el mensaje del arrepentimiento y de la fe. Y vamos a Hechos, al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos al versículo 38. Hechos 2, 38. Dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y además recibirán el don del Espíritu Santo. El 39 dice: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Hechos 2, 38. Aquí vemos cómo en esta cita vemos cómo el arrepentimiento fue un tema importante en el mensaje de Juan el Bautista, pero siguió siendo importante en el mensaje de Jesucristo a través de quién, de los apóstoles. En el libro de los Hechos Jesús ya no estaba. Entonces, ya como van avanzando y Pedro, que dice: arrepiéntanse y bautícense, ¿sí? Arrepiéntanse, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice: pero además de todo este paquete que estás recibiendo tú gratuitamente, nada más por el simple hecho de tener el valor y decir: ¿sabes qué? Me voy a arrepentir de todo lo que he hecho mal en mi vida, de todo lo que he dicho, a toda la gente que he ofendido, todos los actos injustos, todo lo malo que hay en mi vida, me voy a arrepentir. Pedro le dice: además de eso, vas a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Dios es un Dios generoso, cómo la palabra se multiplica una vez que nosotros la aceptamos y la podemos poner por obra. Vemos aquí cómo el arrepentimiento también fue muy importante en el mensaje de los apóstoles. Vemos aquí que Jesús les dejó algunas instrucciones que seguir. Vamos ahí en Marcos 1:15 allá atrás. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice, cuando llama a Jesús a los primeros discípulos, cuando inicia su ministerio: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En la Nueva Versión Internacional dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Vemos aquí cómo Jesús nos está diciendo que el tiempo ha llegado y nosotros el tiempo también, pues lo estamos viendo que ya se acerca. Los tiempos ya se acercan. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en todo el mundo son las señales de que el tiempo se acaba. Y está cerca la venida de Jesucristo. Y como Jesús dijo en aquella época: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros ese ejercicio de arrepentimiento tiene que llevar también el otro lado de la moneda, lo que es la fe. Fe es creer en que las cosas van a suceder. Es tener la certeza de lo que no se ve.
Y aquí nosotros necesitamos creer en las buenas nuevas del Evangelio. Si nosotros repasamos los 4 evangelios y repasamos todo lo que Jesús estuvo haciendo, todo lo que Jesús estuvo diciendo, no es otra cosa más que buenas nuevas. Vemos puras cosas nuevas, cosas de bendición para cada una de las personas que tuvieron el valor de acercarse a Él, el valor de pedirle sanidad, de pedir que sus vidas cambiaran, de pedirles que les abriera los ojos, de pedir que destapara sus oídos, de pedir que les arreglara los pies para caminar. Vemos cómo toda la obra de Jesucristo, todo su ministerio estaba lleno de bendición. Decíamos la semana pasada que Jesús usó las manos para sanar, ¿sí? O para comisionar a alguien. Y sus labios los utilizó para bendecir. Entonces, es uno de los ejemplos que tenemos de Jesucristo para aplicarlo en nuestras vidas. Vemos que también, así como el bautismo fue importante para Juan el Bautista, vemos aquí en Hechos lo que estamos viendo, cómo ya viene la fe, viene la palabra creer. Y vemos cómo Jesús en el último capítulo de Mateo deja las instrucciones para Mateo 28. En el 19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. ¿Sí? Mateo 28, 19 y 20. Entonces, vemos cómo el arrepentimiento fue un tema importante a partir del primero de los evangelios de Mateo. Vemos cómo también se necesita aceptar la palabra, como decía Jesús: creed en el evangelio. Necesitamos aceptar la palabra, creer, para que en el nombre de Jesucristo todos nuestros pecados sean perdonados. Entonces, vemos también ahí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 3, Hechos, ahí adelantito, Hechos 3. Y en el versículo 19, 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente el valor de arrepentirse, y yo digo valor porque necesita uno tener valor, necesita uno tener ánimo, actitud de verdaderamente cambiar para arrepentirse de todo lo malo que ha hecho uno. Dice: arrepentíos y convertíos. O sea, nosotros también hemos hablado de que una cosa es aceptar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, aceptar que Él murió por nosotros, aceptar que resucitó al tercer día. Todo eso estamos convencidos, ¿sí? Pero el ser nacido de nuevo implica algo más que estar convencidos. El ser nacido de nuevo implica una verdadera conversión. Una persona que no tiene la conversión de ser nacido de nuevo, pues sigue siendo nada más un convencido de lo que Cristo vino a hacer. Pero si nosotros tenemos la convicción de que todo lo que hizo Jesucristo, de que verdaderamente la vida que Él nos vino a dar es una vida abundante, entonces nosotros ya somos convertidos. Somos personas nacidas de nuevo. No cristianos simplemente, personas nacidas de nuevo. El nuevo nacimiento es más que el llamarse cristiano. El nuevo nacimiento es tener la convicción, tener esa seguridad, esa certeza de que verdaderamente soy una nueva persona, que nací de nuevo a una nueva vida. Y todas mis debilidades, todas mis fallas de mi vida pasada van a ir desechándose poco a poco. Se van a ir, como dicen en las aves, ¿no? Se van pelechando, ¿no? Que van cambiando su piel cada temporada. Se van cambiando. Entonces, aquí dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pero fíjense el complemento, como les digo, la palabra siempre nos da algo más. La palabra multiplica, la palabra no viene sola. Dice: a fin
O sea, a fin es para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Si nosotros a veces no podemos descansar, nos sentimos inquietos, angustiados, con temor, con miedo, es porque necesitamos arrepentirnos de algo que no está funcionando en nuestra vida. Y hasta que no viene ese arrepentimiento, nosotros vamos a poder entrar en este descanso de parte del Señor. Un descanso que nos permite, pues, reposar, disfrutar, pensar. No piensa uno igual cuando está bajo estrés, bajo presión, que cuando uno está descansado. Es cierto, hay gente que piensa mejor cuando está bajo presión, ¿sí? Pero pues yo lo considero así como cuando está uno con una liga, ¿no? Y estás jugando con la liga. Y si yo hay mucha gente que dice, yo pienso mejor cuando me ponen bajo presión. Aquí el tema es cuánto va a durar esa presión o cuánto tiempo puede durar esa presión. Pero lo que la palabra nos dice es, si nosotros queremos que vengan esos tiempos de reposo del Señor, necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios, volver nuestros ojos, voltear nuestros ojos hacia Él, voltear nuestro corazón, clamar esa misericordia. Por eso les decía ahorita, nosotros necesitamos a veces misericordia para nosotros mismos. No estar buscando a ver la necesidad del otro, sino identificar la necesidad propia que necesita ser atendida por misericordia de nosotros. Viene otra cita ahí en Hechos 6:20, 26:20, perdón, allá adelante, Hechos 26:20. Dice, Hechos 26:20, es Pablo platicando sobre su conversión, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento no es nada más el sentir ese dolor en el corazón y tener la convicción de que vamos a cambiar. No es ese cambio de mente, no. El arrepentimiento también, como todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, tiene que reflejarse en hechos, tiene que reflejarse en actitudes, en conducta. El cambio que una persona tiene cuando verdaderamente se arrepiente, se manifiesta a través de su vida. Y aquí Pablo lo dice. Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y esto no es otra cosa más que demostrar que el arrepentimiento verdaderamente funcionó a través de obras distintas, ¿sí? Si nosotros estábamos siempre con algo duro y duro y duro, cuando nos arrepentimos, ¿cuál va a ser la manifestación de ese arrepentimiento? Que eso que nosotros estamos practicando ya no se vuelve a hacer. Ese es un fruto del arrepentimiento. Esta es la demostración de que verdaderamente mi vida está cambiando, de que me arrepentí de todo mi corazón, de todo lo que había hecho en el pasado. Y tenemos ahí en Romanos, allá adelantito, después de Hechos viene Romanos, en el capítulo 2, Romanos 2, vemos las consecuencias de no arrepentirse. Aquí están las consecuencias, en esta cita, Romanos 2, 4 y 5, aquí están las consecuencias de no arrepentirse. Dice el 4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Sí? Fíjense. Dice, al no reconocer que su bondad, la bondad del Señor, la bondad de Dios quiere llevarme al arrepentimiento, cuando no la reconozco, ¿qué estoy haciendo? Estoy despreciando las riquezas de la bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia. Lo estoy despreciando cuando no reconozco que a través de un acto de misericordia Dios quiere que me arrepienta,
que reconozca lo que hice mal y que voy a tener un cambio de actitud, un cambio en mi mente, en mi corazón, para hacer las cosas de manera distinta. Y luego el 5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. O sea, esta es una palabra fuerte, es una palabra dura, cruda, pero aquí vemos lo que sucede cuando nosotros despreciamos la bondad, despreciamos las riquezas que Dios pone delante de nosotros para poder hacer un verdadero acto de arrepentimiento. Nosotros estamos despreciando ese hecho. Estamos diciendo, no me importa, Señor, yo quiero seguir aquí como los cochinitos, metido en el chiquero. Aquí quiero andar, quiero seguir llenándome de lodo, con todo el hocico sucio, comiendo desperdicio. Estamos despreciando las riquezas de Dios. Dice, las riquezas de la bondad, de su tolerancia y de su paciencia. Lo estamos despreciando. ¿Por qué? Por la obstinación y un corazón empedernido, un corazón no arrepentido. Entonces, para concluir, el arrepentimiento es un giro, es una vuelta, es un cambio, ¿no? Es un giro de 180 grados, ¿no? Es ir en la dirección opuesta ¿a qué? A la maldad, a las obras de la muerte, al pecado, y es voltear nuestros ojos hacia Dios, hacia su gloria, hacia la vida eterna, es conocer la verdad. Vámonos a Hechos, allá atrásito, a Hechos 20:21. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí estamos hablando otra vez de las dos caras de la moneda, el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento para con Dios y la fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hechos 11:18, allá atrásito, Hechos 11:18, atrasitos también, dice, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento además nos da vida. En Hebreos 6:1, Hebreos capítulo 6, Hebreos está más adelante, Hebreos capítulo 6 y el versículo 1 dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. ¿Sí? Y aquí lo que nos dice que nosotros tenemos que el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y para terminar vamos a 2 de Timoteo, allá atrásito de Hebreos está Filemón, Tito, y luego está 2 de Timoteo, si nos vamos de atrás hacia adelante. 2 de Timoteo capítulo 2 y los versículos 25 y 26 dicen que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, finalmente a través de este ejercicio, ¿no? Como decíamos, es una moneda con dos caras. Por un lado está el arrepentimiento, por otro lado está la fe. Tenemos el arrepentimiento, es un cambio de dirección en sentido opuesto ¿a qué? A la maldad, al pecado, a las obras de la muerte.
es voltear nuestros ojos hacia quién, hacia Dios, hacia su gloria, es tener nosotros un camino, una dirección hacia la vida eterna, ¿sí? Que es conocer a Dios. Y conocer a Dios nos lleva ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Dijo Jesús que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Si nosotros nos arrepentimos, si nos arrepentimos con un arrepentimiento sincero de corazón, vamos a lograr llegar a esa verdad que nos va a dar la libertad para poder vivir una vida distinta, una vida plena, una vida llena de abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Y como decíamos, el arrepentimiento que vino a predicar Juan el Bautista fue completado por Jesucristo, porque ese arrepentimiento con el bautizo, con el don del Espíritu Santo, vino a traernos la salvación, vino verdaderamente a perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra del arrepentimiento, el cambio de dirección. Envía, Señor, envía ese discernimiento que viene de lo alto para que podamos enfocarnos, Señor, en el cambio de dirección que necesitamos, para abandonar, Señor, para alejarnos de toda obra del pecado, para alejarnos, Señor, de toda maldad, de toda mentira, de toda concupiscencia, para abandonar, Señor, todas esas malas obras que conducen a la muerte. En esta tarde, Señor, reunidos aquí delante de ti, toda esta congregación, todos estos hermanos, Señor, estamos clamando a ti, Padre, por ese valor, por esa necesidad que tenemos, Señor, de ser misericordiosos con nosotros, por esa necesidad, Señor, de querer transformar verdaderamente nuestras vidas y arrepentirnos de corazón de todo aquello que nos sirve en nuestro corazón, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este mensaje. Reconocemos que solamente a través de Jesucristo nuestros pecados pudieron ser perdonados. Reconocemos que solamente por su vida, Señor, por su gracia redentora es que nosotros pudimos alcanzar la salvación. Y gracias, Padre, porque también reconocemos que al pasar de los días seguimos cometiendo errores. Gracias, Señor, gracias por esa gracia sobreabundante que tú has derramado sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú muestras tu amor hacia nosotros a cada instante, Señor, porque podemos sentir tus brazos cómo se extienden y nos abrazan, Señor. Podemos sentir esa oportunidad que tú nos das, Señor, para arrepentirnos de toda maldad, para arrepentirnos de toda obra de la muerte, de todo pecado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad de voltear nuestros ojos hacia ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos que te manifiestes en nuestras vidas. Queremos ser instrumentos donde tu poder se refleje, Señor. Queremos conocer la verdad para que esta verdad nos haga libres. Yo oro, Señor, en esta tarde por cada uno de estos hermanos, Señor, para que tú pongas ese fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Y en este momento cada uno de ellos, Señor, disponga su corazón y traiga a su mente esas obras de muerte, traiga a su mente esos pecados, traiga a su mente esa rebeldía, traiga a su mente esa desobediencia. La ponga delante de ti, Señor. Y repitan conmigo, por favor. Padre, en este momento me arrepiento con todo mi corazón. Lo siento
en lo más profundo de mi ser todo aquello que te ha ofendido, que te ha molestado, que te ha afrentado y que se ha convertido en un lastre para mí. Siento en mi corazón el dolor que tú sentiste cuando viste que el mundo crecía en maldad. Me arrepiento de todo lo que he cometido, de todo lo que he dicho, de todo lo que he pensado y todas las malas intenciones que había en mi corazón. Hoy declaro que Jesucristo vino a salvarme, a perdonar todos y cada uno de mis pecados. Y en esta tarde me siento libre, me siento libre, me siento satisfecho, me siento contento, me siento alegre y espero que el reposo de tu presencia llene mi vida, mi corazón, mi mente, mis sentidos, que pueda respirar el aroma de Cristo y que pueda ver tu gloria, que pueda escuchar tu voz y que pueda ser sanado mi corazón a partir de hoy. Yo te doy gracias, Señor, por este milagro de sanidad. Me arrepiento y vuelvo mis ojos a ti, mi Señor. Gracias, Cristo Jesús, por tu vida en la cruz, que vino a salvarme del pecado y de la muerte, y que hoy puedo conocer la verdad, y la verdad me va a hacer libre. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.